Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible, conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Tareas de alto riesgo, competencias, roles, alcances, autoridad y responsabilidades. Invitamos a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Erika, muy buenos días, bienvenida. Hola Lina, buenos días para todos. Qué rico empezar esta semana de julio con un tema tan interesante en esta mañana soleada aquí en la Sabana de Bogotá. Bueno, hoy nos corresponde nuestro tema 7 de los 20 temas asignados a nuestra comunidad de tareas de alto riesgo. Y pues vamos a enfocarlo, como siempre, saben que me gusta mucho la dinámica de dar los criterios para que ustedes tomen las decisiones. A veces uno en obras uno quiere que le digan qué hacer. Eso lo tratamos de hacer muchas veces, pero no se puede para todas las obras o todas las empresas igual porque pues tenemos mecanismos diferentes, procesos productivos diferentes, profesionales diferentes, gerencias diferentes. Entonces, al dar un solo lineamiento, pues básicamente lo tomamos de la norma. Pero aquí lo que queremos hacer es desarrollar alternativas que les permitan decir, quiero que se haga esto así, 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 y ustedes puedan tener el argumento, ¿verdad? Para presentarlo siempre a sus gerentes para que puedan tener el respaldo que necesitamos.
Entonces, el día de hoy vamos a definir las competencias, roles, alcances, autoridad y responsabilidades dentro de las tareas de alto riesgo. Resulta que muchas veces, y esto suele suceder, y lo digo con mucho conocimiento porque estoy en obra todo el tiempo también, y es, no tenemos definido un esquema organizacional en la compañía, y eso hace que el HCE, SISOMA, brigadista, segurito, como nos quieran llamar de manera general, esta persona no tiene muchas veces la autoridad que necesita tener y que la norma se la da para poder controlar los riesgos en las obras. Entonces vamos a poner un ejercicio muy sencillo. Yo tengo un director de obra y tengo un residente HCE. Obviamente por esquema organizacional tengo el director encima del residente HCE, pero tengo residentes del área técnica que en teoría están al mismo nivel. Es algo que yo siempre he discutido y es si el residente técnico en una obra civil tiene 4 o 5 años de experiencia, ¿cierto? Es ingeniero civil, arquitecto con 4 o 5 años de experiencia, de pronto una especialización, ¿verdad? Tiene un rango jerárquico a través de manejar todo el personal de la obra porque él es el que tiene que hacer que la obra funcione de alguna forma, ¿verdad? Por encima de él está el director de la obra. ¿Qué pasa entonces con mi residente HCE, que también es ingeniero, arquitecto, profesional en la seguridad y salud en el trabajo, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con incluso 4, 5, 8 años de experiencia, y estar en el mismo rango jerárquico? Porque muchas veces la orden de la parte técnica prima sobre la orden de la parte HCE, si jerárquicamente estaríamos al mismo nivel? Entonces, no quiero generar con este comentario una polémica, sino lo que quiero es dejar claridad que si nosotros en nuestras compañías y en nuestras obras no definimos un esquema organizacional, no se socializa y no se definen cuál es el rol suyo y usted a quién le responde y usted quién le tiene que entregar cuentas, etcétera, pues esto nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque siempre nos van a ver a nosotros en HCE como el que para la obra, el que no apoya, el que no tiene tiempo, el que me atrasa las actividades, y no como la persona que realmente debería verse, como la persona que tiene el conocimiento para controlar los riesgos para que nuestra obra pueda funcionar. ¿Qué también puede pasar? El otro lado, me voy al otro lado. Cuando la persona HCE no es una persona con la competencia definida porque no tiene, por ejemplo, autoridad y la gente no lo sigue, no tiene liderazgo y la gente no le copia, cuando no tiene el suficiente conocimiento, y no porque no lo haya estudiado, sino porque no lo transmite, corrijo, no tiene la capacidad de transmitir su conocimiento y la gente no le copia y cree que es que esta persona está improvisando y no lo siguen. Entonces ahí es donde la gente, ¿qué hace? Coge por su propio lado, toma sus propias decisiones. Entonces nosotros también como HCEs debemos desarrollar una serie de perfiles, una serie de competencias que nos permitan, no solo con tener una licencia, ya estamos al otro lado. No, señores, la licencia es un documento que nos habilita para hacer ciertas cosas, pero lograr que la gente nos copie, lograr que las cosas se hagan, eso no viene amarrado a la licencia, eso viene amarrado a una condición de personalidad, de perfil, de experiencia, del estudio. Yo, por ejemplo, en las obras que nosotros tenemos, podemos tener un profesional con 8 años de experiencia y en la super hoja de vida, y a veces queda corto ante una persona que tiene 2 años, ¿cierto? Y puede ser técnico, tecnólogo, pero quiere comerse el mundo y está con toda la actitud y estudia y se documenta y absorbe, y esta persona puede llevarse por delante a nuestro profesional. Puede pasar, sí. ¿Y qué hace la gente? Pues a quién le copia, a quien tiene esa capacidad de generar que lo sigan, de generar que le copien. Entonces, la idea con esta conferencia es que ustedes puedan detectar en qué debemos mejorar en nuestros proyectos para que esto no sea una pelea del día a día, sino para que esto sea una rueda que funcione con todos en el mismo, hacia la misma dirección, ¿verdad? ¿Por qué enfocaba tareas de alto riesgo? Porque pues obviamente esta misma conferencia se puede aplicar a cualquier condición de tarea o a cualquier ejercicio dentro de nuestra obra. Pero la comunidad que nos corresponde es tareas de alto riesgo, entonces vamos a hacer el enfoque a eso. Como objetivos que vamos a tener el día de hoy, bueno, vamos a analizar un esquema legal disponible para tareas de alto riesgo, siempre nuestra base, recuerden que es nuestro esquema legal. Vamos a establecer unos perfiles para tareas de alto riesgo con base en el esquema legal y vamos a hacer un ejercicio de definir una estructura organizacional para tareas de alto riesgo. Los que no lo tengan claro, no los que no, aquí hay un ejercicio muy sencillo. Obviamente es un ejercicio académico. Ustedes pueden desarrollar un esquema mucho más estructurado y todo, o lo pueden tener y me parece genial. Pero esto es como para aquellas empresas pequeñitas donde no podemos tener como
toda esa estructura, pues vamos a hacer algo muy sencillo. De eso sencillo podemos generar, digamos, como soporte también para los que ya tienen la estructura y de pronto esa estructura no se cumple, que es la que yo les digo, la superconstructora grandísima, donde el residente técnico dice, se hace la actividad y el HCD dice, no se puede hacer por X o Y, pues entonces ahí es donde empezamos con el conflicto de quién prima sobre quién. Entonces como que entra el director de obra a tomar una decisión. Entonces el director de obra, ¿bajo qué criterio va a tomar una decisión? Que es lo que nosotros siempre queremos decirle a todos nuestros directores de obra. Muchas veces dejamos como a cargo el HCD que tome las decisiones y estaría perfecto, ¿cierto? En el caso de que hubiese una decisión crítica que hacer, pero cuando a veces tomamos la decisión por nosotros y decimos, no, que entre sin seguridad social porque es domingo y él solamente va a poner unos tacos de dinamita para volar esa piedra y no va a pasar más nada. Entonces, pues ahí es donde uno dice con qué criterio el director de obra está montado ahí en esa parte y tomando decisiones en HCE. Entonces, es lo que queremos de alguna forma organizar. Bueno, Lina, entonces ya con nuestros 7 minutos que llevamos en el proceso, arranquemos con nuestro sondeo el día de hoy a ver cómo nos va. Claro que sí, ingeniera, muchas gracias. Vamos entonces a realizar el sondeo. Les recuerdo, como siempre, a nuestros participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Puede ser el residente de seguridad y salud en el trabajo el mismo coordinador de alturas y supervisor de espacios confinados si cumple con el perfil? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas, lean muy bien la pregunta. Sí, recuerden que siempre tenemos por ahí una cascarita que es a lo que nos enfrentamos cuando estamos en obra y no sabemos qué contestar. Bueno. Bueno, el 82% nos dijo que sí y un 18% nos dijo que no. Bueno, muy bien, vamos con la segunda pregunta. Un supervisor de espacios confinados puede emitir un permiso para trabajo en caliente sin tener el perfil. ¿Sí o no? Seleccionen nuevamente la respuesta correcta, lean muy bien la pregunta. Bueno, el 14% dijo que sí y un 86% dijo que no. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿Se requiere licencia de seguridad y salud en el trabajo para firmar permisos de trabajo en tareas de alto riesgo actualmente en Colombia? ¿Sí o no? Seleccionen nuevamente la respuesta correcta, lean muy bien la pregunta. Bueno, el 59% dijo que sí y un 41% dijo que no. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la ingeniera Erika nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos. Listo, ingeniera, te dejo para que continúes, por favor. Bueno, qué chévere es generar como ese tipo de 50-50 con la última pregunta. Las dos primeras eran demasiado obvias, pero pues es chévere que podamos sondearlo. Y fíjense que aunque son muy obvias, básicamente tenemos ahí un porcentaje chiquito que está como en la duda. Mientras que en la tercera como que queda la gente como que sí o que no. Eso es lo chévere y es lo que nos gusta desde Positiva Compañía de Seguros y es poder generar ese debate, esa discusión. Estoy de acuerdo, pienso esto, no estoy de acuerdo. Y todo tenemos que basarlo en aspectos legales. Entonces vamos a arrancar con nuestro esquema Recorderis de nuestras tareas de alto riesgo y vamos a mirar 2 diapositivas que hemos venido, digamos, desarrollando en estas conferencias de nuestra comunidad. Recuerden que tenemos clasificadas en Colombia las tareas de alto riesgo por una condición y es cuya consecuencia más grave es la muerte. En Colombia no existe una norma que te diga las tareas de alto riesgo son espacios confinados, trabajo en alturas calientes, No. En Colombia no lo dice. Lo que pasa es que a nivel internacional y a nivel nacional, por todos los estándares de accidentalidad y por todos los índices de accidentalidad, y por todos los, digamos, como clasificaciones de niveles de riesgo en cuanto a las ARL, que es lo que establece el 1295 en su tabla de clasificación de riesgo, que es 4 o 5, por decirlo así, que son las más severas. En el caso de construcción, que estamos en riesgo 5, pues en construcción realizamos una serie de actividades que son muy
asociadas ¿a qué? A la muerte. Entonces, en ese orden de ideas, por eso se clasifican como tareas de alto riesgo. Aquella cuya consecuencia más grave siempre será la muerte, y por eso clasificamos estas. No porque haya una norma que diga que estas son las tareas de alto riesgo, no. Se clasifican a raíz de ¿qué? De los estudios de accidentalidad y de todo el tema de clasificación de riesgos. Entonces, en Colombia tenemos estas 7 tareas de alto riesgo que serían confinados, alturas, excavaciones, químicos caliente, energía peligrosa, izaje de cargas. Actualmente en Colombia solo hay normatividad para estas dos, que es trabajo en alturas 1409 y espacios confinados 491. Son las dos que están reglamentadas. Las demás no. Vienen algunas normas en proceso de análisis, por ejemplo, la de sustancias químicas está en un proceso como de sacar un reglamento técnico también. Hay algunas asociadas también, digamos, como a todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica, ¿cierto? Está en estudio, está dentro de la información que les vamos a dejar como herramientas o material de consulta, hay un documento único que habla como todo el tema de seguridad en el trabajo como complemento del 1072, pero digamos que en este momento reglamentadas están estas dos. Entonces, ¿qué hace uno cuando no hay norma para las demás? Pues se basa en las que existen, ¿verdad? Recuerden que lo que dice la norma es, en ausencia de una norma nacional, busquen una norma internacional dentro de los alcances que podamos tener, Comunidad Andina de Naciones, OSHA, la Comunidad Europea, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, el ejercicio hoy va a ser, vamos a basarnos en estas dos para definir todas las 7 en cuanto a roles, perfiles y responsabilidades, que es nuestro tema objetivo. ¿De dónde sacamos el apoyo legal? Bueno, además de estas dos que tenemos acá, que es alturas y trabajo en espacios confinados, pues nos vamos a basar también en el decreto 1072 y la resolución 0312, donde da algunos lineamientos específicos. Sin embargo, recuerden, no hay una norma que diga, las tareas de alto riesgo son estas y el perfil para trabajar en tareas de alto riesgo tiene que ser A, B, C, D, tener licencia, tener esto, tener curso, tener no sé qué. No, básicamente hay algunos puntos que sí asocian, otros que no, pero no asociado a tareas de alto riesgo específicamente. Entonces, nuestra base siempre va a ser el esquema normativo. Venimos de la 2400 del 79, donde veníamos como con todo este reglamento de higiene y todo este tema de seguridad en el trabajo. Migramos a la 1072, 0312, bueno, pasando por todas las que hubo en su momento, la 1543, etcétera, etcétera. Y en las dos únicas que están reglamentadas realmente, ojo, están reglamentadas como trabajo en alturas y espacios confinados. No dice la norma, esta tarea es de alto riesgo y por lo tanto hay que aplicar este reglamento técnico. No, listo, recuerden que en Colombia no está reglamentada las tareas de alto riesgo clasificándolas, Lo que sí está clasificado son las actividades, digamos como las actividades de alto riesgo y como la clasificación de riesgos, pero ahí entran muchas actividades que no necesariamente son de construcción, ¿verdad? Ok, entonces, dentro de ese escenario, vamos a arrancar con la base de las dos que tenemos, que es trabajo en alturas y espacios confinados. Entonces, dentro de trabajo en alturas, ¿cierto? En la resolución 1409 y en la 3668, que es la que complementa el tema del concepto de coordinador de trabajo seguro en alturas, tenemos unas definiciones y hay 4 participantes importantes en la resolución 1409, que es la persona calificada, el coordinador, la persona autorizada y el ayudante. Entonces, de aquí podemos decir, oiga, yo no tengo norma para izaje de cargas. Ah, pero entonces izaje de cargas tiene que ver con alturas. Estoy diciendo aquí un ejercicio que es una extrapolación. Entonces, yo para izaje de cargas también voy a tener estas personas. Es que espacios confinados se parece a excavaciones. Ah, entonces voy a colocar las personas de espacios confinados en excavaciones. Uno podría decir que se hace de esa forma y ser una forma cualitativa de hacerlo. Pero siempre es bueno soportarlo con una parte cuantitativa y eso lo hacemos en nuestra matriz de peligros para determinar cuáles son las actividades y procesos que están asociados a nuestra tarea para poder tomar decisiones. Entonces vamos a arrancar con alturas. Entonces nos dice que para hacer trabajo en altura se requieren, digamos, o define 4 perfiles importantes que son estos. Entonces, persona calificada, dice que debe ser ingeniero, no dice si ambiental, si civil, si de sistemas, no. Dice debe ser ingeniero, con experiencia certificada mínimo de 2 años en calcular resistencia de materiales, diseñar, analizar y evaluar, autorizar puntos de anclaje y elaborar especificaciones de trabajos o proyectos y productos. ¿Qué significa? Ah, yo soy ingeniero de sistemas, pero no tengo esto, no puedo ser persona calificada. Ah, soy ingeniero civil, pero no tengo esto, pues no podría tener el título de persona calificada, solamente ingeniero civil o ingeniero de sistemas en el caso del ejemplo que poníamos anteriormente. Entonces, recuerden que esto es como un grupo de cosas que para yo poder cumplir con este criterio debo tener, perdón, para poder cumplir con esta clasificación, debo tener estos 5 criterios definidos o soportados o evidenciados o certificados, ¿verdad? Listo, entonces ya tenemos nuestra persona calificada. Eso podríamos decirlo entonces en el ejercicio que vamos a hacer,
que trabajo en alturas es una tarea de alto riesgo y me pide estas cuatro personas. Entonces, ok, voy a definir una persona calificada para todas mis tareas de alto riesgo. Es un ejercicio, un ejemplo de extrapolación. Luego la norma me dice, debes tener un coordinador de trabajo según alturas. La resolución 1409 lo definía, pero se complementa o se modifica en la 3668. Entonces dice que es un trabajador designado por el empleador, capaz de identificar peligros en el sitio donde se realiza el trabajo en alturas y que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos. Aquí es donde me quiero detener un poquito y es que estamos fallando tanto como empresa, construcción, como HCE o SISOMA o persona responsable, en este caso coordinador. ¿Por qué? Miren lo que dice, capaz de identificar peligros en el sitio donde se realiza el trabajo en alturas. Y muchos son coordinadores, tienen el curso de 80 horas, tienen su licencia, tienen un montón de cosas, un montón de diplomas y de todo este tema, pero están parados frente al peligro y no tienen la visión, no tienen la visual de identificar qué es lo que está pasando ahí, identificar ese peligro, evaluar los riesgos y establecer controles. O sea que no puede cumplir con esto. O sea, el solo hecho de que tú tengas un diploma que diga que eres coordinador de trabajo según alturas te acredita, claro que sí, pero fíjese lo que la norma me está diciendo, capaz de identificar peligros en donde se realiza el trabajo en alturas. Entonces, si yo no estoy haciendo una identificación de peligros, entonces tengo un diploma de coordinador, yo como compañía puedo decir, tú no eres competente para esto, porque aunque tienes un diploma de coordinador, mira todos los peligros que yo tengo en trabajo en alturas y tú no los estás identificando. Entonces ahí la empresa puede tomar decisiones o acciones sobre el trabajador, recuerda su reglamento interno de trabajo, porque recuerden que, digamos que en el artículo 53 de su reglamento interno de trabajo diga que es una falta grave no cumplir con sus funciones. Y si una de sus funciones es esta, pues yo tengo ahí una justificación para decir, esta persona me está poniendo en peligro porque no identifica los peligros asociados a trabajo en alturas. ¿Ok? Ahora vámonos al otro lado, que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un coordinador de trabajo en alturas que identifica el peligro, pero el área técnica le dice, no, toca trabajar así porque es que no hay más, toca trabajar así porque es que no tengo otra opción, es que no se puede hacer de otra manera, no, es que el director de obra dijo que se hacía o se hacía, entonces no tiene autorización. Entonces, ¿qué pasa? Que lo identifica, es competente, pero no tiene autorización. Entonces, esa empresa, ¿para qué tiene un coordinador? Para que le firme simplemente un permiso y blindar la compañía, pero no está acatando las recomendaciones de la norma. Entonces, ahí se me vuelve el otro esquema. Ese coordinador es competente, pero no tiene autorización. Entonces, simple y sencillamente, ¿qué hace el coordinador? Deja registro en su permiso de trabajo. No se autoriza este permiso de trabajo porque X o Y condiciones. Ahí es donde entrábamos en la conferencia pasada, donde yo les decía que muchas veces los residentes del área técnica y directores del área técnica, pero ¿por qué no me firma el permiso? Mire, que eso es aquí nomás a 2 metros y que yo no sé qué. Ingeniero, el anclaje no está certificado, falta la línea de vida, el arrestador no funciona, esos nudos no se pueden utilizar. Aunque ya hemos evolucionado mucho, todavía encontramos nudos en las obras como sistema de detención de caídas, como el famoso freno o conector de tránsito vertical. Entonces, ¿qué pasa? Sencillo. Vamos, señor coordinador, perdón, señor director, señor residente, hagámonos un curso de coordinador todos y usted también puede firmar su permiso. Ya usted como director, si teniendo su curso de coordinador, identificó el peligro y usted mismo está autorizado para firmar esto, pues firme el permiso de trabajo y asuma esa responsabilidad. No estoy diciendo con esto de que ahora todos vayan a mandar a sus directores, a sus residentes técnicos a hacer curso de coordinador. No, lo que estoy diciendo es que no pueden pretender que una sola persona para una obra, no sé, de 7 pisos, firme permisos de trabajo para 80 trabajadores de 7 a 7 y cuarto de la mañana para que todo el mundo arranque a trabajar. Entonces, o nos llenamos de coordinadores de trabajo en alturas que muchos de ellos no tienen esta capacidad de identificar peligros y solo porque tienen el curso de coordinador para adentro, o fortalecemos nuestro personal, lo formamos y le damos la competencia para que pueda cumplir con este escenario. ¿Eso lo define quién? Usted. Yo le doy la herramienta y le digo, puede hacer las dos cosas. O contrata a su coordinador con su curso o forma a las personas que tiene adentro de la obra para hacerlos coordinador. Aquí entra una pregunta muy interesante. Fíjense que lo que dice en cuanto al coordinador del perfil. Dice, formación básica, en los términos señalados del artículo 11, numeral 2 de la resolución 1409, que es como todo el contenido programático que se da para el coordinador. Experiencia mínima de 1 año en trabajo en alturas y las habilidades definidas en el numeral 3 del artículo 8 de la 3668. Mire que aquí no solamente es tener el curso de coordinador, ¿verdad? Es también desarrollar unas habilidades que están definidas acá como direccionamiento estratégico, equipos, trabajo, comunicación efectiva, liderazgo, planificación y organización. Entonces, aquí me voy a detener otro poquito. ¿Qué pasa? ¿Qué me dice la norma aquí?
¿necesito licencia en seguridad en el trabajo? No, que era una de las preguntas que teníamos en la pregunta 3. Yo no necesito licencia en seguridad en el trabajo para ser coordinador de alturas en este ejercicio. ¿Eso qué significa? Que yo debo cumplir es con el perfil que me manda la norma. Entonces, usted en su obra puede tener su residente HCE, SISOMA, como le quieran llamar, y adicional puede tener varios coordinadores de alturas que no necesita contratar más personas. Usted puede darle a su personal interno de verdad este perfil dentro de su manual de funciones de acuerdo a lo que le pide la norma y tener varios coordinadores. Entonces, yo decidí que hay 3 residentes técnicos en mi obra. Pues, y tengo un residente HC, o sea, hay 4 residentes. Pues entonces son 7 pisos, nos vamos a repartir en los 7 residentes, en los 4 residentes que tengo y a cada uno lo va a mandar a hacer curso de coordinador. Usted lo puede hacer. ¿Qué tiene que hacer? Cumplir con este perfil. Ahora, no, es que yo a cada coordinador, a cada contratista le pido un CISO y le pido un coordinador de trabajo según alturas. También es una opción viable que usted contrate un contratista y le exija que tenga su CISO como tal. Eso es viable porque lo exige el Sistema de Gestión en Seguridad en el Trabajo, artículo 16, que la persona responsable del diseño e implementación del sistema de gestión debe ser un profesional con licencia en seguridad en el trabajo. De hecho, lo dice básicamente acá en el ejercicio de lo que nos dice a nosotros la 36, la resolución 0312, que es esta que tenemos aquí. Si nosotros nos vamos al artículo 16, miren lo que dice básicamente para poder tener claridad sobre este punto. Perdón que me fui muy abajo. 23. Acá. No, sé que la tenía lista, discúlpenme por la pasadera ahí. Ok, acá. ¿Qué nos dice? Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil. Estamos hablando de artículo 16 para las empresas de riesgo 4, 5 o más de 50 trabajadores. Entonces dice, asignación de una persona que diseñe e implemente el sistema de gestión. Podrá ser realizado por profesionales en SST con posgrado en SST que cuenten con licencia en seguridad en el trabajo vigente y curso de capacitación virtual de 50 horas. Entonces uno diría, entonces ahora todos tienen que ser profesionales. No, lo que está diciendo es la persona que diseñe e implemente el sistema de gestión. Pero si usted va a verificar los riesgos en obra, como en el caso de los peligros en obra, como en el caso de un coordinador, aquí lo que te está pidiendo es una formación básica. Entonces, tú puedes tener tu residente, que sería la persona que lideraría tu sistema de gestión, por decirlo así, cumpliendo con el artículo 16, o incluso el director HCE de esa compañía es esa persona que necesitamos que cumpla con ese perfil, ¿cierto? Pero adicional a eso, perdón, Daniela, es que estoy en conferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo esa persona que dirige el sistema de gestión y cumple con ese perfil, eso no quiere decir que las personas que estén debajo deban tener un perfil específico. ¿Quién lo define? El mismo sistema de gestión de la compañía. Entonces, como las tareas de alto riesgo no están reglamentadas, yo lo que hago básicamente es definirme o ajustarme a las que sí tienen normatividad. En este caso, trabajo en alturas. Entonces, formación básica, me dice que la experiencia, que debe tener el curso, etcétera, pero en ninguna parte aquí me dice que debe ser o profesional o que debe tener licencia en seguridad en el trabajo. Entonces, fíjense cómo es importante definir roles y responsabilidades para que no caigamos en el error de o dejar mucha gente por fuera, laboralmente hablando, o darle competencias o habilidades a personas que no me van a cumplir con este escenario. Entonces, lo que les decía, para soportar un poquito el escenario de la pregunta 3, que todos quedaron como 50-50. Mire, este es el programa de capacitación para el coordinador de trabajo según alturas, donde me habla de las 80 horas, y esto es lo que me debe cumplir esa persona. O sea, yo podría poner a un maestro de obra como coordinador de trabajo en alturas. Si yo le doy este perfil, este curso, por decirlo así, y esta persona me cumple con este perfil, sí, porque la norma no te está diciendo que deba tener aquí como antecesor o como como antes del curso, licencia en seguridad en el trabajo. Entonces, ojo con eso para que lo tengan en cuenta en sus funciones, ¿verdad? ¿Qué otra persona está incluida dentro de estos perfiles? El trabajador autorizado, que es la persona que posee el certificado de capacitación de trabajo seguro en alturas, que cumple con unos lineamientos médicos, que tiene su equipo, no sé qué, y es el que hace el trabajo. Por eso cuando a veces dicen, no, es que yo soy coordinador de alturas y tengo el curso de 80 horas, pero es que adicional yo soy el mampostero que va a poner la actividad ya. Ahí sí la norma, fíjense con esto, la norma no te dice a ti que para ser coordinador tengas que haber hecho los cursos anteriores, porque fíjense lo que dice acá. Solo la intensidad horaria. Aquí no te dice curso de avanzado previo al curso de coordinador. No. Pero si tú vas a ser coordinador, o sea, el que firma el permiso de trabajo, que muchas empresas lo hacen. Entonces yo pongo el coordinador, pero el coordinador es el mismo que está trepado allá.
La norma no habla nada con respecto a eso, pero la norma sí dice, el que va a hacer el trabajo debe tener el curso de 40 horas. ¿Eso qué significa? Que si yo soy coordinador con este curso, adicional al curso de coordinador, debo tener en teoría el curso avanzado para cumplir con la norma. Ahí sí, porque voy a más de firmar el permiso, voy a ser autorizado. Entonces, además de coordinador, soy autorizado, debo tener esas 2 certificaciones. O sea, ahí el perfil tiene que ser ajustado. Y el ayudante de seguridad, que es un trabajador designado por el empleador para verificar las condiciones de seguridad y controlar el acceso de las áreas de riesgo de caída de objetos o personas. En estas personas muchas veces cogen el ayudante de la obra, que es el más piloso, y lo ponen a hacer el ayudante de seguridad, pero adicional está tomando muestras de concreto, tome el slum, haga esto, ponga la cinta, vaya, lleve esta carretilla no sé dónde. Entonces hay que tener muy claro eso, porque entonces el de seguridad puede hacer otras cosas, sí, pero si él está como ayudante de seguridad, debe cumplir con lo que dice aquí. Verificar condiciones de seguridad y controlar el acceso a las áreas de riesgo de caída de objetos o personas. Entonces, no solamente es que el ayudante esté por ahí dando vueltas y sea el ayudante de seguridad de la obra, sino debe cumplir con unas características y a él hay que definirle un perfil también en el manual de funciones. Además de eso, mira, lo que dice, capacitación en protección contra caídas, nivel avanzado, ¿cierto? Básicamente, esta persona podría ser el mismo, o sea, es decir, tengo un trabajador autorizado que le piden el avanzado y el examen médico. O sea, yo podría decir que el mismo perfil del trabajador autorizado se lo voy a dar al ayudante de seguridad desde el punto de vista de educación y formación. Pero a nivel de experiencia, pues obviamente cambia porque esta persona va a hacer la mampostería, la pintura, la soldadura, y él solamente va a hacer el control del acceso a las personas. Entonces, eso hay que definirlo en un manual de funciones. Hasta ahí vamos con alturas. Entonces, fíjense todo el escenario que traíamos de alturas. Entonces, en alturas nos definen una persona calificada, un ayudante, una persona autorizada, etcétera, etcétera. Estas personas con un perfil específico. Ahora vamos a mirar qué nos dice espacios confinados, que realmente es un reglamento técnico también que migra de toda esta necesidad, de todos estos accidentes fatales que hemos tenido a nivel nacional e internacional. Entonces, generamos un reglamento técnico, por decirlo así, para espacios confinados, que es la 491 del 2020. Entonces, ¿qué nos exige el programa Espacios Confinados en cuanto a los perfiles o a las personas que deben participar en el programa de gestión? Entonces, habla de un responsable del programa, un supervisor, un vigía y un trabajador entrante. Si hacemos una comparación en el escenario, trabajo en espacios confinados no me pide una persona calificada. ¿Por qué? Porque esa persona no va a liberar puntos de anclaje. Trabajo en altura sí. Pero ¿qué pasa si voy a poner el ejercicio que tengo aquí este señor y él va a entrar? Y yo aquí le pongo un punto de anclaje para conectarlo a él porque pues va a ser espacio confinado y recuerden que trabajo en alturas aplica también arriba o abajo y aplica pues obviamente para la caída libre que tenga la persona a más de unos 50. Entonces aquí necesito un punto de anclaje. Entonces aquí entraría ¿quién? El coordinador de alturas, perdón, la persona calificada tiene que certificar el punto de anclaje para la persona que va a hacer espacio confinado. Entonces necesariamente tengo que hacer un engrane de las personas. Ay, Erika, entonces ahora, coordinador de alturas, supervisor de espacios confinados, residente HCE, el brigadista, el ayuda, o sea, ¿cuánta nómina de HCE voy a tener? Que aquí era la pregunta número 1 que hacíamos en la conferencia. ¿Puede el residente HCE hacer de brigadista, de persona, de coordinador de altura, supervisor de espacios confinados y aparte ser el residente HCE? Sí. La norma no te dice que contrates uno por cada cosa. Lo que pasa es que vamos al punto. Cuando tienes una persona para que te haga 10 cosas por un salario, digamos, por no tener tanta personal para no generar tanta nómina o no tener tanto casco blanco dando vueltas por la obra y los trabajadores poquitos y los cascos blancos dando vueltas, entonces tú puedes poner a esa persona que haga todo, sí, le das el perfil. Entonces yo tengo mi residente HCE, tiene licencia, perfecto, puede cumplir con lo que me dice la parte de tener licencia en seguridad en el trabajo para el desarrollo de la implementación del programa. Perfecto. Aparte le doy el curso de coordinador, perfecto. Y aparte le doy el curso de supervisor, perfecto. Él puede hacerte las 3 cosas. Pero si tienes una obra de 80 personas, 200 personas, un área grandísima de 10,000 metros cuadrados, 7 pisos, ¿a qué horas esa persona va a hacer todo el ejercicio? No puede. Entonces tú te vas a atrasar. Entonces mi recomendación, ¿cuál sería? Que tengas una persona competente en tu proyecto, que te maneje si quieres todas las cosas, pero adicional a eso, él debe tener personas que le den apoyo en campo para que firmen los respectivos permisos de trabajo, que son los que deben cumplir con el perfil que te acabo de mencionar y que te voy a mencionar ahora para espacios confinados. Entonces, aquí hay algo importante y es algo que me pasó en una obra hace poquito, una obra fuera de Bogotá y que tuve ahí como un choque con mi residente HCE, una de las niñas que está allá, y por un jalón de orejas de la interventora. La interventora nos dice, miren, lo que pasa es que ustedes saben que la norma empieza a regir a partir de agosto
espacios confinados y hay que tener todo para el 1 de agosto. Entonces yo decía por dentro, esta interventora, bueno, muy querida ella que me está exigiendo la norma, pero me dice que pilas, es que ya se viene agosto, hay que implementar la norma. Y no, porque la norma, aunque diga que de hecho ni siquiera es el 1 de agosto, fue en agosto del año pasado porque esta resolución es del 2020 y nos daba 6 meses para la implementación. Es de febrero del 2020, nos daba 6 meses para el ajuste y todo el proceso. Pero mire que la norma sí es muy clara. En el artículo 6 de la 491 dice, el empleador o contratante deberá realizar una identificación, señalización y evaluación de la naturaleza y locación de los espacios confinados y tomar las medidas necesarias para mitigar o eliminar las condiciones existentes. Ah, no, es que como esto es de febrero del 2020 y arranca 6 meses después, yo hasta dentro de 6 meses voy a hacer medición de gases, yo hasta dentro de 6 meses voy a señalizar, yo hasta dentro de 6 meses voy a capacitar a mi gente. No. La norma es muy clara y desde la 1072 y desde las anteriores normas nos dicen a nosotros que somos responsables de la identificación de peligros y evaluación y control de los riesgos, independientemente que sea una tarea de alto riesgo o no. Entonces, el hecho de que espacios confinados, ¿verdad?, tenga una norma del 2020 no quiere decir que yo hoy, antes del 2020, no hubiera estado haciendo este ejercicio. ¿Qué es lo que nos pasa con las otras tareas de alto riesgo? Fíjense que químicos, eléctricos como tal, no tienen definido un reglamento técnico como tal, así como lo tiene alturas y espacios confinados. Entonces, ¿qué significa? Que yo no voy a hacer ningún control ni medición para sustancias químicas, ni voy a hacer ningún control para izaje de cargas, ni voy a hacer ninguna identificación, ni ningún programa, ni nada para lo que tenga que ver con excavaciones o eléctricos o trabajo en caliente. No, porque la norma me obliga a mí a identificar peligros, evaluar y controlar los riesgos, independientemente que sea la naturaleza de alto riesgo o no. Entonces, aquí falló un poquito nuestra interventora cuando nos dice pilas que en agosto, y entonces todo este tiempo que esa obra de pronto estaba haciendo espacios confinados sin tener los controles, ¿qué pasa? Entonces, ahí entra también mi residente HCE, que es una persona con licencia profesional. Yo le digo, oye, tú, voy a hacerte una pregunta. ¿Cómo es posible que tú tengas dentro de la matriz de peligros identificado espacios confinados y tú no tengas medición de gases al ingreso de las personas? Entonces, ¿cómo es posible que estemos ingresando personas a un espacio confinado sin hacer la medición de gases? Entonces, queda el residente como, ok, sí, ya voy a tomar los correctivos. Nada, ahí es donde tenemos la oportunidad de mejora y esa oportunidad de mejora nos dio solamente porque hubo un comentario en un comité, ¿cierto? Porque en el ejercicio normal de la profesión de seguridad en el trabajo, tú tendrías que tener claridad. O sea, para eso no necesitas tener tú el curso de supervisor, ni necesitas tener 50 años de experiencia. Si es una condición de riesgo, llámese espacios confinados, alturas, caliente, mecánico, el que tú quieras llamar, tú tienes que establecer unos controles y para espacios confinados venimos hablando de esto hace mucho tiempo, incluso antes de esta norma. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí en este escenario dentro del perfil? Miren, por ejemplo, aquí, el responsable del diseño y administración del programa, o sea, en esta compañía, Pepita Pérez, hay un responsable del diseño, hay un programa, está montado en una plataforma, está todo el escenario y cada obra debe ajustarlo y aterrizarlo a sus condiciones porque cada uno tiene la competencia, porque tiene el perfil y está definido. Y cuando a ti te hacen una entrevista de trabajo, a ti te dicen, estas son tus funciones, estas son tus obligaciones, ¿estás de acuerdo? ¿Lo tienes claro? Sí, se le hace la capacitación, la inducción, bla, bueno, todo este tema y la persona cuando firma el contrato se hace responsable de todo eso que está ahí definido en ese perfil. O sea, no es solamente como que necesito firmar el contrato y ya soy el residente HC y todo lo que viene detrás. ¿Qué? Entonces, ya tenemos un programa, pero mire lo que dice acá, supervisor de espacios confinados. ¿Por qué en ese momento ese contratista que se supone que hace eso, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de la empresa grande, cuya residente HC no se dio cuenta que tenía que hacer medición de espacios confinados? Pero más grave aún, el contratista que tiene una persona de espacios confinados, que es un supervisor, que es la persona que el contratista se dedica a eso, a hacer pilotaje. ¿Cómo es posible que esa persona que sabe del tema y que es competente porque hace la misma actividad todo el tiempo, no haya hecho el ejercicio del control de riesgos en espacios confinados? Entonces ahí es donde yo digo, no es solo tener la licencia, no es solo tener el curso, es poder tener la capacidad de cumplir con lo que estás obligado al tener tu licencia. Entendamos que tener una licencia en seguridad y salud en el trabajo nos hace responsables como un médico cuando emite un concepto de si la persona es apta o no apta, también a nosotros nos hacemos responsables en esa licencia, donde nosotros decimos si se puede entrar o no se puede entrar, o peor, ni siquiera me di cuenta que había un riesgo, un peligro ahí, no lo identifiqué y no hice control. Pues ahí sí, básicamente tu licencia te está diciendo como, oye, tú no eres competente para tener esta licencia. Vuelvo y les digo, es que no es hacer una carrera de 5 años o hacer un curso de 2 años y medio o hacer una especialización de 1 año. Es que no es solamente tener el documento, es lo que eso implica, la responsabilidad que tiene usted como HCE con su licencia de hacer una actividad
donde pueden morir personas y usted no se dio cuenta. Eso es gravísimo. Y para mí eso es una falta grave. Entonces, ¿qué pasa? Ah, no, ingeniera, qué pena, es que yo no tenía experiencia en obras. Entonces, como el perfil no decía experiencia en obras civiles, espérate un segundito. Aquí en la tabla salarial, en lo que te dice en la entrevista, y aquí dice tu perfil, y aquí está esto, y aquí está tu inducción donde tú firmaste que sí estabas de acuerdo con todo eso. O sea, ¿cuál es el rollo? Entonces ahí es donde uno se empieza a dar cuenta que hay que seguir ajustando. Fíjense, nosotros hoy en día seguimos ajustando cosas de este tipo y no debería pasar, pero pasa. Lo transmito para que ustedes puedan tener la capacidad de darse cuenta que aún en los mejores escenarios, en las mejores constructoras, pasan este tipo de cosas y eso hace que podamos como sector estar incumpliendo muchos temas normativos y estar dando, digamos, como la condición potencial para que una persona se muera o varias personas se mueran. ¿Y eso de quién depende? De aquel que no vio el peligro. No lo vi, no, yo como la norma empieza el otro año, yo hasta ahora no me obliga. Listo, puede que no te obligue a tener el curso de supervisor o que no te obligue a tener el curso de entrante a la persona, pero sí te obliga a identificar peligros y controlar riesgos porque viene la 1072 y viene la 2400 y viene la no sé qué. Entonces, ojo con eso. Entonces, no se nos puede escapar el escenario que estamos hablando de las dos tareas de alto riesgo que están definidas en Colombia normativamente para las demás, ¿verdad? Entonces, si yo sigo con mi escenario, lo que me pide, luego me pide un vigía para trabajo en espacios confinados, que en nuestro escenario, ¿cierto? Sería como ese ayudante de seguridad que tenemos en trabajo en alturas. Ustedes dirán, pero es que un ayudante de seguridad para trabajo en alturas es un ayudante X, solamente el curso de 40 horas. Y en cambio en vigía sí dice porque es un trabajador que permanece en la entrada del espacio confinado. Ojo, las responsabilidades están definidas en la norma. ¿Qué es lo que tú como empresa tienes que hacer? Pero el perfil lo defines tú con base en lo que tiene la norma. Entonces, a ti te dice un vigía. Mire, dice, trabajador que debe permanecer en la entrada del espacio confinado y sus responsabilidades son A, B. Más adelante te dice cuáles son las capacitaciones o los cursos o la intensidad que tiene que tener cada persona. Con base en eso, tú defines eso y eso lo puedes extrapolar para todas tus tareas de alto riesgo. ¿Por qué? Porque básicamente están basadas, valga la redundancia, las tareas de alto riesgo están siempre relacionadas con el muerto. Entonces, si tengo alturas que me representa un muerto, tengo espacios confinados que me representa un muerto, tengo sustancias químicas que me representa un muerto, pero en sustancias químicas no tengo norma, pero tengo dos aquí, pues con esta yo monto mi perfil, mi manual de funciones, mi reglamento, todo lo que tiene que ver para las otras tareas de alto riesgo que yo tenga en mi obra. O sea, recuerden que la ausencia de un marco normativo específico para una tarea de alto riesgo no significa que no tengas que controlar los riesgos derivados de lo que está pasando en tu proyecto, independientemente de cuál sea el escenario de la tarea de alto riesgo a la que estemos enfocados en este momento. Ay, es que me emociono, estoy sin aire, perdón. Listo, la última persona que nos habla del espacio confinado es el entrante, o sea, es quien está autorizado y capacitado. Entonces, si yo hago un ejercicio dentro de la 1409 y la 491, me pide 4 personas con perfiles similares, solo que enfocadas a tareas diferentes porque son alturas y espacios confinados. Pero ese mismo escenario, esas mismas 4 personas, yo las puedo definir aquí. Entonces, vamos a hacer el ejercicio en los minutos que nos quedan. Entonces, tengo, ¿cómo voy a definir yo? Bueno, Erika, listo, muy chévere su conferencia, estamos aquí muy interesados con el tema, aquí estamos los 430 personas que venimos hoy a apoyarte acá, perfecto. Ahora, dime qué hago. Perfecto, vamos a arrancar. Paso 1, debo definir un organigrama. Paso 2, definir un manual de funciones. Y paso 3, tener claro un procedimiento, proceso de selección y evaluación de personal. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Yo en el manual de funciones defino que esa persona debe tener curso de 50 horas, que debe tener la licencia, que va a ser responsable de ABCD, pitos y flautas. Y que va a estar a cargo del director o del residente, bla, bla, bla. Pero luego esa persona cumple con todo. Yo les digo, hemos tenido personas de 10 años de experiencia cuando uno vaya y no saben que es un espacio confinado, por ejemplo. Entonces uno dice, 8 años de experiencia en construcción y no tener claridad sobre un espacio confinado. Uno dice, ni siquiera porque no haya estado en Colombia en una obra o en grande o pequeña, porque espacio confinado lo podemos ver dentro de cualquier escenario que está asociado a la condición de riesgo que nos dice la norma. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Esto no es garantía, ojo, esto no es garantía de que la persona al final te funcione. Eso lo haces tú con el ejercicio de la observación, ver la persona cómo está haciendo su trabajo. Pero esto sí te ayuda mucho a tener un filtro mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque es que el ejercicio de prueba y error es con el muerto. Cuando tú tienes el muerto, y suena muy maluco decirlo así, pero cuando tú tienes el muerto, es que te hace tu mejor auditoría.
porque con el muerto, entonces, muéstreme las capacitaciones, muéstreme la inducción, muéstreme el perfil, muéstreme la notificación de riesgos, muéstreme la medición de gases, muéstreme el anclaje, muéstreme no sé qué. Ahí es donde tú tienes tu auditoría. Entonces, mi razón de ser en este ejercicio compositiva es, ¿por qué tengo que esperar a tener yo mi muerto, cierto? Perder la vida de una persona para yo poder saber si estoy haciendo bien el ejercicio. Ojo, señores, seguridad y salud en el trabajo, los que tenemos licencia, los que somos técnicos, tecnólogos, profesionales, especialistas, los que llevamos muchos años en esto. Esto no es simplemente sacar una licencia para tener trabajo, es que entendamos que es la vida de una persona que está en las manos de alguien que autoriza o no un permiso de trabajo. Es la vida de una familia entera que está en manos de una empresa que decide contratar a una persona porque cumple, pero no le importa si hace bien o no su trabajo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Aquí tengo mi primer punto, tengo un organigrama muy sencillo, estamos hablando de una obra muy sencilla, una empresa sencilla, ya habrá muchos que tienen acá, que el de licitaciones, que el de contabilidad, que el financiero, que el comercial, listo, está perfecto, pero estoy tratando de apuntarle a nuestro escenario de tareas de alto riesgo. Entonces hay un gerente que es el responsable de todo el ejercicio. Para mí siempre es importante tener de la mano directa de la gerencia el asesor SST y la parte bueno, ambiental en este caso, HCQ, como ustedes lo quieran llamar. ¿Y yo por qué pongo aquí la ARL? No porque la ARL esté encima de estas personas. Recuerden que esto es un bracito que asesora, que le dice al gerente qué es lo mejor que puede hacer para que de aquí para abajo todo funcione y es un apoyo para estos bracitos que están aquí abajo. Entonces, por ejemplo, yo, Erika Serrano, soy asesora de varias constructoras, ¿cierto? Y así funcionamos. O sea, porque si yo como asesora me pongo aquí, si la directora administrativa dice no hay presupuesto, me estaría quitando esa autoridad a mí para yo poder tomar decisiones que beneficien a esta persona que está aquí, porque finalmente el que se va a la cárcel es él y el que tiene que pagar es la compañía, la junta de socios, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, este equipo obviamente no es ahora, no, es que la ingeniera Erika dijo que toca tener un asesor y hay que contratar a la ingeniera Erika o a la señora Pepita. No, lo que estoy tratando de decirles es que siempre es bueno que haya un asesor externo que vea las cosas desde afuera, como el auditor, como un interventor interno que ustedes quieran tener para que esta persona sepa qué es lo que está pasando aquí. Yo les pongo el ejercicio de uno de mis gerentes más juiciosos que yo tengo. Uno le dice, doctor Sutanito de tal, en esta obra, el director de obra dejó entrar personal sin seguridad social a hacer voladuras el domingo que no estaba la CISO. Eso nunca lo va a saber por boca de este personal. ¿Por qué? Porque el director es el jefe. Pero si el asesor, no estoy diciendo, ay, ahora lo va a echar al agua. No, estoy diciendo, encontramos en auditoría cuando revisamos esto que entró personal. El director de obra no, en su obra entró y pasó esto. ¿Quién tiene que responderle a él? Él. Pero si este externo no existiera, esta persona de alguna forma nunca le va a decir a su gerente, oiga, yo incumplí su norma porque como usted me mandó a que volara eso rápido, pero no tenían los papeles, yo prefería hacerlo sin que tuvieran papeles. Entonces ahí es donde se vuelve esta figura muy importante, pero lo dejo a criterio obviamente de ustedes. ¿Cómo lo pueden hacer ustedes? Entonces, si no hay un presupuesto, obviamente, para un asesor externo que entendemos, pues apóyense mucho en su ARL. Su ARL tiene proveedores que pueden hacer visitas, que les pueden hacer acompañamientos como especie de controles internos. No vean a su ARL como, ay, es que me vino a revisar. No, la ARL es la que le administra los riesgos, es el que le puede decir al oído como, oiga, está haciendo esto mal, pilas. Entonces, si no hay un asesor, pues la ARL puede suplir esa función o en el caso de nuestros clientes lo hacemos en conjunto. Nos organizamos con la ARL, positiva, las que ustedes conozcan, nos organizamos, hacemos plan de trabajo para ahorrarle presupuesto a la persona, a la empresa, porque hay muchas actividades que las asesoras recomienda que las hace directamente la ARL. Entonces, por eso se puede organizar a través de empresas también ahora con las figuras que hay en los asesores y consultores y aseguradores y todo. Pueden muchas figuras de esas ahorrar mucho dinero, pero hacer mucha gestión importante a nivel legal. Listo. Bajamos. Entonces, la dirección administrativa, ¿por qué? Porque pues finalmente la dirección administrativa es la que coordina todo el tema de presupuesto, que sí, a quién se contrata, a quién no, etcétera, etcétera. La dirección HCQ, siempre les recomiendo que en sus empresas haya esta figura y les voy a decir por qué. Porque si esta figura no existe, usted tendría que cumplir con la 032. Entonces, vamos a suponer que la empresa contratista, ay, perdón, no tomo este cafecito. Supongamos que la empresa contratista Pepito Pérez hace instalación de drive, ¿sí? Supongamos. Y esa instalación de drywall implica trabajo en alturas. Entonces, si usted no tiene esta figura que está aquí como una dirección, una coordinación general, que es la persona que debe cumplir con este perfil, entonces significa que cada residente HCE que usted tenga en cada proyecto debe cumplir con este perfil. ¿Por qué?
porque la norma le exige que haya una persona que implemente el sistema de gestión, independientemente que dentro del sistema de gestión esté alturas, confinados, bla, bla. Recuerden, lo que nos pide la norma es un sistema de gestión. Y como veíamos en conferencias anteriores, dentro de ese sistema de gestión están los programas de gestión del riesgo de cada una de las actividades. Programa de gestión de riesgo para alturas, programa de gestión de riesgo para trabajos confinados, programa de gestión de riesgo para químico, para mecánico, para biomecánico, o bueno, en el caso de biomecánico es programa de vigilancia epidemiológica, perdón. Entonces, es importante que tú digas, oye, o yo monto un coordinador para que me cumpla con este perfil y me ayude como a liderar y esté engranado con esta figura, o cada de estas personas deben cumplir con este perfil porque finalmente alguien tiene que responder por el sistema de gestión. Entonces, es importante que lo tengan claro. Pero si no, no hay ningún inconveniente. Lo pueden llamar coordinador, etcétera. Y aquí, pues, entraría la parte de dirección de la obra, que es lo que estábamos hablando de la estructura en una obra. No vamos a enfocarnos en estos bracitos, sino en este. Entonces, debajo del director HCDQ o coordinador HCDQ, como ustedes le quieran poner, o líder HCDQ o SISOMA, SSTA, vienen los residentes HCE, SISOMA, SSTA, perdón aquí que de pronto se confundan, pero es como para que tengan en cuenta que se pueden llamar SSTA, HCDQ, SISOMA, como nos llamen ahora, eso lo define cada compañía. Entonces, aquí entran los residentes HCE. O SISOMA. Este residente es aquella persona que reside, que responde por el área HC dentro de su proyecto, que es el que ustedes pueden poner como supervisor, como vigía, como sutanito, perencejito, que le firme, que le inspeccione, que le haga toda la orquesta. Pero ojo, porque esta persona debe tener personas que lo apoyen, porque si no, pues no va a poder cumplir con sus obligaciones. Entonces es donde entran los coordinadores en el caso de alturas y supervisores en caso de espacios confinados. Entonces usted puede definir dentro de cada una de sus tareas de alto riesgo. Entonces, voy a tener coordinadores de altura y coordinadores de excavación, por ejemplo, y supervisores de espacios confinados o supervisores de excavación. Ese cargo lo defines tú, solo que la norma, como en este caso estas dos normas sí define que debe haber un coordinador de alturas y un supervisor de espacio confinado. Entonces, ya esos dos cargos sí o sí los debes implementar en tu manual de funciones. Para las otras tareas que no están reglamentadas, tú defines si le pones coordinador o supervisor, dependiendo como a qué cualitativamente tú lo asocies dentro de tu matriz de peligros, ¿verdad? Y obviamente estas personas deben tener sus ayudantes, como lo menciona la 1409, y sus vigías en el caso de la 491. Miren una estructura tan sencilla y ustedes podrían decir, no, pero ingeniero, ahora me toca contratar este montón de gente, yo tengo 8 trabajadores y ahora me toca 8 trabajadores y un vigía por cada uno. No, eso lo defines tú dependiendo de la condición de riesgo que tengas en tu matriz. Pero como esto es tarea de alto riesgo, cuyo riesgo más fuerte siempre es la muerte, tú la estructura la debes conformar con base en lo que te diga la norma y en lo que te establece en tu control. Voy a poner un ejemplo. La norma te pide a ti que haya un coordinador de alturas y un supervisor de espacios confinados. Te dice que debe haber un ayudante y que debe haber un vigía. O sea, la norma te lo dice. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? No se trata de contratar más gente. Se trata de darle la competencia a tu personal para que puedan desempeñar esas funciones y entre todos puedan desarrollar actividades. Antes mucho mejor, porque eso hace que una persona que conoce el proceso técnico pueda también conocer el proceso de seguridad en el trabajo para que haya un conjunto de cosas, ¿sí? Una persona clave en las obras es el maestro. El maestro es una persona clave porque es que él está en todo. Él tiene que supervisar y verificar todo. Imagínese usted un maestro que además de que haga su parte técnica, haga labores de supervisión, de inspección, de liberar. Oiga, vamos a entrar aquí, hey, traigan esto, los anclajes, no sé qué, aquí está el anclaje, listo, para adentro, permiso de trabajo, porque tiene la competencia que tú se la has dado a través de todo el ejercicio de perfiles que hemos visto. Entonces, oiga, yo no voy a contratar un maestro y un inspector adicional. Oiga, yo contrato un maestro y adicional a las actividades técnicas que hace, lo pongo a que haga la parte HCE, pues ya ahí en temas salariales y todos esos temas, pues tú lo definirás, pero no estoy diciendo que por ahorrarte un dinero hagas esto, te lo digo es porque esto funcionaría de una mejor manera en lugar de tener tantos, y uno a veces en las obras ve puros cascos blancos dando vueltas con una tabla por toda la obra y la obra hecha un desastre con riesgos, pero los permisos todo está firmado, pero en la obra un desastre. Entonces la idea es que podamos hacer trabajo en equipo. Claro, los HCE son personas fundamentales en el proceso de contratación porque la norma te exige a ti unos ciertos perfiles y te da ciertas condiciones o criterios para contratación, que tenga licencia, que tenga esto, que tenga lo otro, que tenga el curso, que tenga lo otro. Pero quien define su estructura interna eres tú con base en los resultados que tú tengas de tus índices y obviamente lo que te puedas apoyar con tu ARL. Vamos a mirar un ejemplo del manual de funciones de lo que yo les decía ahorita. Entonces, miren, por ejemplo, un ejercicio sencillo que ustedes pueden hacer dentro de todo este escenario. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo un manual sencillo. Entonces, usted dice, bueno, director Pepito Pérez o residente HCE. Vamos a mirar al residente.
Entonces, ¿quiénes están a cargo? ¿Quién es el jefe de obra? ¿Qué educación le vas a definir tú? ¿Qué formación? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué competencias debe tener? ¿A quién le rinde cuentas? Si es manejo confianza, digamos que manejo de confianza son aquellas personas que básicamente la empresa puede hacer uso de su ejercicio y no, digamos que para el término financiero no se le paga horas extras, por decirlo así. Entonces el residente no tiene horas extras, ¿por qué? Porque es personal de manejo y confianza. Ya si tú internamente lo quieres validar como, oiga, compensatorios, horas extras o algo, lo puedes hacer, pero cuando se considera personal de manejo y confianza es que su cargo puede ser, la empresa puede hacer uso de ese cargo en el momento en que necesite. Bueno, y le defines unas funciones. Esto es lo que yo les digo que es muy importante que lo hagas desde el proceso de selección, porque si la persona, luego de que tú la contratas, ay, es que a mí nunca me dijeron que yo tenía que hacer reuniones copas en la hora. Ay, es que a mí nunca me dijeron que la política tenía que publicar. Es que a mí nunca me dijeron. Entonces, tú mientras amarres todo el ejercicio de la selección, oiga, necesito una persona con este perfil y que haga esto. ¿Se postula? Perfecto. Aunque a veces uno pone unos anuncios y la gente se postula, ya voy, límite. La gente se postula y resulta que no cumple con el perfil, pero pues es que apuntémosle a todo a ver qué pescamos. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Después de que tú definas este manual de funciones, entonces, ¿qué te dice el ejercicio que estábamos haciendo? Entonces, por ejemplo, en trabajo en alturas. Entonces, esta persona residente, entonces, que sea coordinador de alturas. Entonces, aquí en formación, curso de coordinador de alturas. Que sea supervisor, curso de supervisión, ¿sí? Que sea la persona que lidere el sistema de gestión también. Entonces, el curso de 50 horas más la licencia en seguridad en el trabajo, porque el artículo 16 dice eso. Aquí es donde tú lo defines, tomando de la norma. Y tomas de la norma todo lo que la norma te exige. Y esto lo puedes multiplicar para espacios confinados, para sustancias químicas, para aislaje de cargas, dependiendo de la condición de riesgo que tú quieras analizar dentro de tus tareas de alto riesgo, pero en las que vayas a realizar, ¿verdad? Después de que hagas este ejercicio y lo extrapoles a cada una de tus tareas de alto riesgo basados en las dos que están normativizadas, entonces haces un proceso de selección y evaluación de personal. Entonces, desde la entrevista, tú le dejas clara a la persona, mire, señor, usted va a hacer esto. Puede, tiene la competencia, muéstreme su hoja de vida, ¿verdad? Verifico de preferencias, etcétera. Bueno, no sé. Hay empresas que mandan a las personas a pruebas psicotécnicas, hay otras que no. Nosotros, por ejemplo, en el caso de algunos clientes, hay algunos que dicen, yo sí los quiero mandar a pruebas psicotécnicas, perfecto. Hay clientes que dicen que no, yo no confío en eso, pues ahí sí ya es decisión de cada gerente. Pero digamos que ponemos el ejercicio porque muchas de estas pruebas funcionan para ver eso que el entrevistador no ve porque no es el psicólogo o no es la persona, ¿cierto? Que pueda ver esto. O también pueden hacer un ejercicio de que desde la entrevista la haga una empresa especializada y esa empresa te filtre los 30 personas que se presentaron y te diga, vamos con estas personas. Entonces, te quitas esta prueba psicotécnica. Ojo que eso es un ejercicio educativo, es lo que sugiero que se puede hacer analizar, no para que sea una obligación que lo hagan. ¿Listo? Pasó la entrevista, en esta entrevista técnica ustedes le pueden poner videos, yo por lo general ¿qué hago? Les pongo videos de obras, todos estos talleres que yo les pongo videos y no sé qué, yo hago lo mismo con las personas. Bueno, este video, ¿qué peligro es? ¿Qué controles establecerías tú? ¿Qué dice la norma? Porque para mí es importante que la persona se enfrente al caso real. De hecho, hay personas a las que llevamos a recorrido de obra para que vea la obra y mire si de verdad se quiere medir esa experiencia, ¿verdad? Luego de las pruebas psicotécnicas hacemos nuestro examen médico, bueno, restricción, no restricción, lo que ya vimos en la conferencia pasada. Le damos su inducción, capacitación, formación, entrenamiento. Es decir, aparte de lo que la persona viene, con su proceso de lo que ya viene, yo tengo que darle, ya voy, persona, yo tengo que darle la formación y la capacitación y todo el proceso para poder fortalecer ese manual de funciones. Y ya luego hago mi seguimiento y monitoreo, es decir, reviso cómo está firmando, hago inspecciones, hago auditorías, le evalúo el desempeño, la gente le copia, no le copia, ustedes cómo perciben esta persona y con base en todo ese ejercicio yo hago una evaluación de desempeño y digo, esta persona puede continuar con nosotros o esta persona definitivamente no entrega informes a tiempo, no hace lo que tiene que hacer a nivel administrativo, a nivel operativo, a nivel técnico, entonces esta persona es mejor que no continúe con nosotros. Eso lo defines tú en tu proceso de selección y evaluación de personal. Entonces, creo que si alcanzamos con el sondeo, Lina, entonces vámonos con el sondeo. Claro que sí, ingeniera. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Vamos con la primera pregunta. ¿Puede ser el residente de seguridad y salud en el trabajo el mismo coordinador de alturas y supervisor de espacios confinados si cumple con el perfil? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor.
Bueno, vamos a ver los resultados. Bueno, el 94% dijo sí y un 6% dijo no. Entonces, Inge, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Claro, ese 94% está en lo correcto. Puede ser una persona que tú contrates como residente, puede hacer de todo, bailar, cantar, firmar permisos, todo lo que tú quieras. Solo que tienes que tener en cuenta que cumpla con el perfil y que adicional a eso, pues cómo va a distribuir el trabajo para que pueda alcanzar a hacer todas sus funciones. Pero la respuesta es sí, sí lo puede hacer. ¿Sí tiene el perfil? Sí. Bueno, muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Calor. Un supervisor de espacios confinados puede emitir un permiso para trabajo en caliente sin tener el perfil. ¿Sí o no? Nuevamente seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, resultados de la segunda pregunta, un 16% dijo que sí y el 84% nos dijo que no. Entonces, cuéntanos, ingeniera, por favor. Bueno, para aclararle el 16%, si la persona es supervisor, es coordinador de alturas y va a firmar un permiso de espacios confinados, pero no tiene el perfil de espacios confinados que pide la norma, que es que tenga el curso de supervisor, etcétera, etcétera, no puede firmarlo porque la norma exige que para firmar un permiso de trabajo en estas dos normas que están reglamentadas debe cumplir con perfiles, digamos, como similares, pero enfocados a riesgos diferentes. Por lo tanto, si tienes el perfil como en la pregunta 1, sí lo podrías hacer, pero si no tienes el perfil, solo eres coordinador de alturas, pero no eres supervisor de espacios confinados, no podrías hacer permiso de trabajo para espacios confinados o para otra tarea que esté reglamentada. Entonces la respuesta sería B, no. Bueno, muy bien. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿Se requiere licencia de seguridad en el trabajo para firmar permisos de trabajo en tareas de alto riesgo actualmente en Colombia, sí o no? Nuevamente seleccionen la respuesta correcta, por favor. Cascarita, no se les olvide, cascarita. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. Bueno, acá nuevamente 49% dijo que sí y un 51% dijo que no. Entonces, cuéntanos, ingeniera, ¿sí o no? Bueno, Lina, ¿sí o no? Bueno, muchachos, entonces hay que reforzar este tema en nuestra próxima conferencia porque recuerden que la norma en Colombia no te exige licencia en seguridad en el trabajo para firmar permisos de tareas de alto riesgo. O sea, no hay una norma que te diga que tienes que tener licencia para firmar permisos de trabajo de tareas de alto riesgo. Exige licencia para todo lo que tiene que ver con sistema de gestión en seguridad en el trabajo, conforme a lo que dice el artículo 16 de la 0312. Pero para firmar permisos de trabajo no, porque no está reglamentado todas las tareas de alto riesgo actualmente, solo 2, y de esas 2 en ninguna parte dice que tienes que tener licencia para firmar los permisos de trabajo. Entonces, el 51% que contestó bien, muy bien por ellos, y el 49% nos vemos en una conferencia que tengamos que reforzar ese tema, porque hasta que no quedemos 100% no estamos tranquilas, ¿no, Lina? Claro que sí. Bueno, ingeniera, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy, por iniciar esta semana con estos temas tan importantes como siempre. Y nos vemos contigo entonces en una próxima ocasión. Sí, muchas gracias a todos por estar. Creo que tenemos conferencia el miércoles, si no estoy mal, pero bueno, ahí ya cuando hagan todos los anuncios y todo, nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Saben que esto me encanta, me gusta mucho poder transmitir mi humilde conocimiento y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos. Claro que sí, feliz día para ti también, a todos por supuesto, muchas gracias por su participación, visiten Posipedia para que conozcan el cronograma de esta semana, se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video, que tengan un feliz día.